Buenos días, soy Daniel Ragazzini, ingeniero mecánico con más de 40 años de dedicación en el sector del oil and gas y miembro de varias comisiones del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. En nombre de la Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas del IAPG, le damos la bienvenida al ciclo de conferencias denominado El gas natural en la transición energética, oportunidades emergentes de la demanda de hidrógeno, que pretende ser una tribuna de opinión sobre alternativas que enriquezcan el debate. En esta conferencia del ciclo, denominada Presente y Futuro del Hidrógeno, como oportunidad de monetizar las reservas del gas de vaca muerta, tendremos la participación de dos destacados expositores que nos hablarán de sus experiencias. El doctor Ramiro Rodríguez de la Universidad Nacional de Córdoba y el doctor Abhinav Bhaskar de Rystad Energy. Cada presentación tendrá una duración de 30 minutos con un tiempo adicional de 10 para preguntas que deben hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas del sistema Webex. Durante las presentaciones pueden ir escribiendo las preguntas que serán respondidas al finalizar cada exposición. Les pedimos que durante la sesión tengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Bueno, a continuación le damos la bienvenida a Ramiro Rodríguez, que es licenciado en Físico-Química y doctor en Física de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor con dedicación completa en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de esa institución. Es presidente de la Fundación Novo Vectors y su área de investigación es la producción, el almacenamiento, el transporte y el uso de energías sustentables y vectores energéticos. Ramiro, bienvenido y adelante con tu presentación titulada El hidrógeno, vector de oportunidades para la transición energética argentina. Muy buenos días a toda la conferencia. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Realmente gracias al Instituto por esta posibilidad de compartir un posible camino para la transición energética argentina. Bueno, el temario de esta exposición es la transición energética, hidrógeno, sinergias hidrógeno con gas natural y algunas conclusiones. Básicamente, la transición energética como cambio estructural del sistema energético es un proceso continuo, aunque con resultados a largo plazo, que tienen lugar en la medida que la tecnología permite abordar el uso de nuevos recursos primarios, aunque no obstante hay ciertos factores que exponemos a continuación que impulsan la necesidad de un cambio más acelerado en esta transición energética. En particular, me refiero a que, centrado en el año 1800, tuvo lugar la revolución industrial y a partir de la revolución industrial, fíjense que fue aumentando de una manera muy diferente la tasa de incremento de la población hasta que entrado el siglo XX y en particular en la segunda mitad del siglo XX hubo un aumento exponencial de la población, que gracias a la eficiencia energética, este consumo de energía per cápita se ha mantenido más o menos constante, pero sin embargo el consumo total de energía ha crecido de una manera coincidente a cómo ha crecido la población. El mayor porcentaje, aproximadamente el 84% de esta energía primaria global, proviene de combustibles fósiles, o sea, carbón, petróleo y gas natural, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se vinculan al calentamiento global y al cambio climático. Bueno, esto lo podemos ver en la matriz energética primaria de Argentina. Fíjense que la oferta total de energía tiene un 85% de combustibles fósiles, donde el 58% de esta oferta es gas natural, y de los 74
millones de toneladas equivalentes de petróleo, que es esta unidad, 43 corresponden al gas natural. Bueno, energéticamente el 16% de esta matriz primaria es la matriz eléctrica, de la cual un 61% es generación térmica, es decir, que está basada en el uso de combustibles fósiles. El aumento de las emisiones de dióxido de carbono ha seguido la misma tendencia que el aumento de la demanda de energía aquí a partir del siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ha aumentado de una manera bastante exponencial las emisiones de dióxido de carbono y podemos ver que concomitantemente la temperatura que se mantuvo, en principio con una tendencia de crecimiento de 0,002 grados por año, ese ritmo de crecimiento ha aumentado en un valor de 10 a partir de la época de la Revolución Industrial. Bueno, si vemos juntos el gráfico que muestra estas dos tendencias, la temperatura ha oscilado alrededor de un valor medio de emisiones de dióxido de carbono hasta principios del siglo XX. Entonces, esa es una variación que es debida tanto a causas naturales como a causas antropogénicas, pero este aumento en 0,8 grados centígrados a partir de principios del siglo XX se le atribuye a un elevado componente fósil en la matriz energética. Bien, si nosotros desagregamos las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, tenemos que alrededor de un 80% de esas emisiones son antropogénicas y el sector de la energía es el responsable, por lo tanto, el sector de la energía es el que tiene un papel central en la descarbonización para la transición energética. Y se prevé que para llegar a un proceso de carbonos neto cero para el 2050, estas emisiones de dióxido de carbono equivalente deben disminuir a un ritmo de 3,5% interanual en promedio. Si vemos la forma en la que se produce la electricidad en el mundo, básicamente está basado en combustibles fósiles, principalmente carbón, luego gas y luego las otras fuentes primarias, pero precisamente... ¿está funcionando? Sí, a ver. Precisamente estos combustibles fósiles, y básicamente el carbón, es el que tiene la mayor cantidad de emisiones de CO2, es decir, carbón, petróleo y luego viene gas. Entonces, tenemos que la electricidad está producida básicamente con combustibles fósiles que son emisores de dióxido de carbono. Entonces, dos problemas desfavorables para el medio ambiente, sintetizando, son la contaminación del aire y el calentamiento global, ambos ligados al uso de combustibles fósiles y la producción de energía. Pero si miramos en la historia de los combustibles en los últimos 2000 años, a partir del uso de madera, pasando por carbón, las moléculas han venido siendo más livianas, con menos contenido de carbono y más ricas en hidrógeno, para pasar, fíjense, al petróleo, el gas propano, metano y la tendencia entonces en este proceso de descarbonización claramente natural es pasar al hidrógeno. No obstante, estos dos combustibles tienen un potencial de hacer sinergia y de resolver los problemas medioambientales mencionados. Si nosotros miramos la forma en la que se emite el dióxido de carbono a partir de la combustión, que es la combinación con oxígeno, es una oxidación rápida de la combustión,
El carbono emite dióxido de carbono y los hidrocarburos, considerados químicamente como alcanos, emiten también dióxido de carbono, y lo que quiero destacar que a medida que aumenta la cadena de carbonos, aumenta la cantidad de dióxido de carbono emitido. Ya que estamos con las ecuaciones, quiero presentar esta reacción de metanación de Sabatier, que se dio cuenta que también este dióxido de carbono puede ser combinado con hidrógeno para producir metano en un proceso que lo podemos llamar captura de carbono y almacenamiento, que vamos a hacer alusión a él más adelante. Entonces, llamo la atención sobre esta ecuación de Sabatier porque es sumamente interesante a los efectos de hacer este proceso de captura de dióxido de carbono. Lo que comentaba, de acuerdo al tipo de combustible y al largo de la cadena carbonada, es el factor de emisión de dióxido de carbono, pero podemos ver tanto en esta tabla como en la gráfica de la misma tabla que el gas natural es el que tiene menor cantidad de emisiones de todos los combustibles fósiles, es decir, es el más limpio de los combustibles fósiles. Un escenario, el escenario que se llama 1.5S, es un escenario que deviene de las discusiones y de los pactos alcanzados en el Acuerdo de París, que plantea una ruta de transición energética para limitar el aumento de temperatura precisamente a 1,5 grados al final de este siglo, en relación a los niveles preindustriales, es decir, antes de la revolución industrial. Esta ruta de transición identifica básicamente 6 componentes para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, que son el uso de energías renovables, la eficiencia energética, la electrificación en el uso final de todos los sectores, la utilización de hidrógeno y todos sus derivados como combustibles, esto es, captura de carbono y almacenamiento, y también el uso de carbono, y luego también bioenergía con captura de carbono y almacenamiento. Entonces, estos son los componentes básicos que se plantean en este escenario para alcanzar para el año 2050 un escenario de emisión de carbono neta cero. Bien, entonces, en este contexto presento el hidrógeno. La cadena de valor del hidrógeno es interesante porque podemos, entre otras fuentes para producir hidrógeno, podemos tomar el agua, podemos tomarlo del agua, que en su constitución tiene hidrógeno y oxígeno, obviamente, y a partir de diversas fuentes primarias, ya sean renovables, fósiles o nuclear, y a través de distintos procesos se pueden utilizar en todos los sectores del uso de la energía, ya sea en sectores residencial, transporte e industrial, a través de ya sea la quema en motores de combustión interna o en celdas de combustible. Y es interesante destacar que si el uso es en celdas de combustible, las emisiones son como subproducto agua y calor, es decir, no hay emisiones nocivas de gases de efecto invernadero, y que esta agua se recicla como subproducto para la continuación de producción de hidrógeno. Los mecanismos de producción de hidrógeno entonces dependen del tipo de energía primaria utilizada y del proceso de producción. Entonces, a partir de energías renovables se puede producir hidrógeno a través de mecanismos de termólisis, que es dividir la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante energía térmica; electrólisis, que es dividir la molécula también en hidrógeno y oxígeno mediante energía eléctrica; y reformado y gasificación, que convierte combustibles fósiles en hidrógeno, liberando dióxido de carbono, pero este dióxido de carbono se puede capturar y almacenar posteriormente, según lo que habíamos visto en la ecuación de Sabatier. Es interesante que entonces, como ocurre actualmente
la producción de hidrógeno mundial está basada básicamente en combustibles fósiles y en reformado de gas natural, y dependiendo también de la ruta de síntesis, a partir del hidrógeno se pueden producir otros combustibles que están planteados en este escenario 1.5S, que había mencionado, como el amoníaco o el metanol. Bueno, y de acuerdo al mecanismo de producción y la tecnología utilizada para producir el hidrógeno, hay una codificación de colores donde el hidrógeno verde es aquel que tiene últimamente más propaganda, que está producido por electrólisis, pero a partir de energías renovables. Y así podemos ver esta serie de colores. El rosa está producido por energía nuclear, también por electrólisis, o a partir de energía eléctrica de la red. Ese es el hidrógeno amarillo. A partir de los combustibles fósiles, quiero destacar básicamente el hidrógeno azul, que es producido a partir de reformado de gas natural, pero con captura y utilización del dióxido de carbono. Destaco básicamente que tanto el hidrógeno verde tiene una huella de carbono mínima y el hidrógeno azul, devenido del gas natural, tiene una huella de carbono baja también. El hidrógeno es muy interesante, no obstante tiene sus talón de Aquiles cifrados en el contenido energético. Básicamente, si miramos el contenido energético gravimétrico, es decir, por unidad de masa, el hidrógeno es el combustible que tiene el mayor contenido de energía respecto de los demás combustibles tradicionales. Por ejemplo, considerando que la densidad de la gasolina es del orden de 0,68 kilogramos por litro, un kilogramo de hidrógeno energéticamente corresponde a 4 litros de gasolina. Pero si miramos la energía por unidad de volumen, es decir, la densidad volumétrica, entonces vemos que decae muchísimo el contenido de energía por unidad de volumen, y esta es la forma más utilizable del hidrógeno. Por lo tanto, ahora ahí sí que tenemos un desafío para ver cómo se contiene una cantidad de energía en hidrógeno que sea comparable a la del uso de los combustibles fósiles líquidos. Bueno, estas gráficas están basadas en los datos que salen en esta tabla. El almacenamiento de hidrógeno se puede dividir en almacenamiento físico o almacenamiento químico, de acuerdo a cómo sea la interacción del hidrógeno con el sustrato. Respecto del almacenamiento físico, puede ser el hidrógeno almacenado en tanques o el hidrógeno comprimido a distintas temperaturas. Y con respecto al almacenamiento químico, hay almacenamiento en hidruros químicos, en hidruros metálicos o en ciertos materiales carbonados que lo pueden absorber al hidrógeno. Y rápidamente voy a hacer un recuento de algunos de ellos. El caso del hidrógeno comprimido a presiones entre 200 y 700 bar es el más simple y económico, sobre todo en aplicaciones móviles. El hidrógeno líquido contiene más densidad de energía que el hidrógeno a distintas presiones como gas, pero requiere de un tanque de doble pared con aislación intermedia, porque el hidrógeno se hace líquido a 20 grados Kelvin, o sea, menos 253 grados centígrados, o sea que también es un gran desafío mantener ese hidrógeno como líquido. Y en el caso de los hidruros metálicos, el hidrógeno reacciona con ciertos metales y las moléculas de hidrógeno se pueden almacenar en la red cristalina como si fuesen moléculas de agua en los poros de una esponja. Esta reacción es térmicamente reversible y entonces el hidrógeno almacenado en esta estructura luego se puede liberar para su uso de manera controlada. Estas estructuras en bases de carbono, acá como un ejemplo se presenta el grafeno, que está dopado con níquel, y tienen un inconveniente que dependen fuertemente de la pureza de la mezcla de entrada. Las mezclas siempre tienen algún contenido de hidrógeno y a medida que se producen ciclos de carga y descarga, el hidrógeno compite con el oxígeno por
por este material y entonces va perdiendo su efectividad y no ha resultado ser muy conveniente en las simulaciones que se han hecho. Y bueno, esto representa como estas manzanitas con caramelo donde los confites acá representarían las moléculas de hidrógeno absorbidas a este átomo de níquel, por ejemplo. El desafío entonces para aplicaciones móviles, fíjense que el contenido de energía en un litro de nafta es 8,67 kilovatios hora y realmente representa un desafío tener un contenido de hidrógeno semejante al de la nafta en un volumen que sea apropiado en el caso de aplicaciones móviles. Como un ejemplo, 4 kilos de hidrógenos compactados de diferentes maneras, fíjense respecto del tamaño del auto, cómo sería esos 4 kilos de hidrógeno que dijimos que son equivalentes a unos 16 litros de nafta, compactados de diferentes maneras, ya sea como gas, como líquido o en hidruros metálicos, igualmente es un desafío respecto del volumen que ocupa. Bueno, otros portadores de hidrógeno son líquidos orgánicos que pueden tanto tomar el hidrógeno y luego liberarlo. En principio, cualquier compuesto orgánico insaturado es apto para el almacenamiento de hidrógeno, pero los compuestos que son más prometedores son el tolueno y el dibenciltolueno. Esta es una forma de almacenar y también transportar el hidrógeno que es interesante, sobre todo para transportar el hidrógeno a gran escala y eventualmente hacerlo fuera del país. Respecto del almacenamiento en cavernas salinas o yacimientos depletados o agotados, es interesante porque se puede almacenar el hidrógeno a gran escala y la empresa Haichico, que funciona en la Patagonia Argentina, tiene una propuesta muy interesante que se llama metanogénesis, que es la producción biológica de metano, metano gas natural, a partir de microorganismos que utilizan el hidrógeno almacenado mezclado con dióxido de carbono, constituyendo un mecanismo de captura de dióxido de carbono para luego utilización de este metano en la red. Con respecto al transporte, el hidrógeno se puede transportar ya sea estivado en un gasoducto virtual como líquido o en gasoductos para hidrógeno dedicados a hidrógeno. En el caso que estimaciones para hidrógeno verde en Argentina, Argentina tiene a partir de sus 3 fuentes primarias de energía renovable como biomasa solar y eólica, una posibilidad de producir una cantidad de hidrógeno que es semejante a la que podría producir Estados Unidos con estos mismos recursos, pero Estados Unidos tiene 3 veces y media más superficie que Argentina, lo que quiere decir que Argentina tiene 3 veces y medio mejor recurso que Estados Unidos en ese sentido. No obstante, bueno, se podría exportar el hidrógeno verde a través de la producción de energía eólica en toda la Patagonia, centro y Patagonia de Argentina, y producirlo a través de energía solar en todo el norte de Argentina. Recordando que la oferta de energía total eran 74 megatep y que el gas natural son 43 megatep, con los 2,6 gigavatios eólicos instalados a través del Plan Renovar en Argentina, actualmente se podrían producir 0,5 megatep de hidrógeno verde, o sea, aproximadamente el 1,2% de la oferta de gas natural que actualmente hay en la oferta primaria de energía. Respecto de los costos, evidentemente a través del mecanismo de producción de cada uno de los gases hay un costo diferente. Para hacer una comparación, me interesa lo siguiente, dado que se espera que el costo del hidrógeno verde a partir del año 2030 decaiga un 80% y sea más barato el hidrógeno verde que el hidrógeno azul, si nosotros comparamos, dado que por unidad de masa el hidrógeno contiene más energía que en el metano, si tomo este valor
de 4,5 dólares por millón de BTU para el metano. Esto es el valor más alto tomado desde el año 2018 en adelante, o sea, sería el valor más desfavorable para el metano. Y para hacer una comparación útil, distintas masas entonces de estos dos combustibles que produzcan la misma energía, habíamos dicho que 1 kilo de hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno gris tiene un costo de 2 dólares. Estoy comparando el costo más favorable para el hidrógeno con el más desfavorable para el gas, y aún así, entonces, el hidrógeno resulta ser 4 veces más caro que el gas natural. No obstante, entonces, hay sinergias interesantes entre el hidrógeno y el gas, el GNC, el gas natural comprimido y el gas natural licuado. El hidrógeno se puede utilizar a través de distintos sistemas combinados con oxígeno para producir electricidad, propulsión para el transporte y calor. Como un ejemplo, vemos, este es el tren de potencia del Toyota Mirai, que es un vehículo que funciona con hidrógeno almacenado a 700 bar de presión con una celda de combustible. Este vehículo tiene una autonomía del orden de los 1000 kilómetros con una sola carga, y esa carga está hecha con hidrógeno azul. Respecto de, bueno, el GNL es gas natural licuado a menos 160 grados, donde se reduce unas 600 veces el volumen respecto al gas. Por lo tanto, es un estado de agregación bastante adecuado para el transporte pesado, trenes, barcos, camiones. Y si bien el hidrógeno y el amoníaco son los únicos combustibles que podrían cumplir con los objetivos de emisión cero de gases de efecto invernadero, el gas natural tiene un nivel de utilización, de preparación tecnológica mucho más avanzado. Y dado que ambos utilizan la misma filosofía de diseño y requieren equipos semejantes y programas de seguridad y de capacitación para su uso similares, bueno, en ese sentido se ve una interesante sinergia entre ellos. Como un ejemplo de lo que hablaba recién, fíjense, este vehículo Australis NP460 es un camión que funciona con GNC, con GNL o con una mezcla de ambos, y tiene una autonomía de 1600 kilómetros, y que en relación al uso con combustibles fósiles, la utilización con gas natural tiene muchos beneficios ambientales, como una gran disminución de emisiones de partículas en suspensión u óxidos de nitrógeno, que son nocivos para el ambiente, o mucha menor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Algo interesante, muy interesante en el proceso de captura de carbono, es este proceso Power to Gas, se llama, que aquella electricidad devenida de parques de energías renovables que no se puede introducir en la red, se utiliza para producir hidrógeno electrolítico. Ese hidrógeno se combina con dióxido de carbono proveniente de cualquier proceso, y a través de la reacción de metanación que vimos, esta de Sabatier, se produce metano para introducirlo en la red de metano, y este es un proceso cíclico altamente sinérgico entre el hidrógeno y el gas natural. Como conclusiones, podemos decir que actualmente no hay suficiente electricidad verde para producir el hidrógeno verde necesario como para sustituir los combustibles fósiles. Por lo tanto, el gas natural es un combustible que es muy atractivo para las próximas décadas, en este camino de mitigar el impacto ambiental que hemos venido mencionando. Entonces, el gas natural lo podemos tomar como un combustible de transición que tiene una ventaja, a diferencia de los demás combustibles fósiles, de ser complementario al dióxido de carbono en función de lo que hemos venido conversando, y las perspectivas de ambos, las perspectivas de desarrollo, dependen de la infraestructura existente, como en el caso de Argentina. El gas natural es más barato que la electricidad renovable, por eso el hidrógeno azul tiene una ventaja
incluso considerando los costos de captura de dióxido de carbono y almacenamiento, porque se puede implementar a escala a partir del primer día en estos proyectos. Y actualmente la propuesta es que es más racional, desde el punto de vista sistémico de la energía, utilizar gas natural con captura de dióxido de carbono y almacenamiento directamente en lugar de transformar ese metano en dióxido de carbono para usarlo como combustible. El hidrógeno aún necesita madurez tecnológica y competitividad económica, y además, por supuesto que requiere de inversiones masivas y un tiempo de desarrollo, lo que da una ventana de tiempo en la cual el gas natural es una gran opción, es la mejor opción disponible para reducir la huella de carbono. Bien, tanto el gas natural como el hidrógeno verde entonces ofrecen oportunidades como vectores energéticos complementarios para que las empresas del sector energético desarrollen nuevos modelos comerciales vinculados entonces al uso de estos dos vectores, y que el Estado aproveche esta oportunidad para impulsar a ambos en el marco de los objetivos climáticos comprometidos en el Acuerdo de París que tiene el país. Y bueno, si bien como conclusión final el hidrógeno verde es el destino, no obstante el hidrógeno azul es el camino para alcanzar este hidrógeno verde. Bueno, muchas gracias. Hasta que hemos llegado con la presentación. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Excelente presentación. Y abrimos el espacio a preguntas de los asistentes. Vamos a arrancar con una vinculada a las celdas de energía, celdas de hidrógeno. Si nos podrías dar detalles de su funcionamiento y de por qué no generan emisiones de efecto invernadero. Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, el hidrógeno básicamente se puede utilizar como combustible dentro de motores de combustión interna, en cuyo caso las emisiones no son solamente agua y calor, sino que también está la posibilidad de que se produzcan óxidos de nitrógeno, dado que en la combustión eh, no solamente hay oxígeno involucrado, sino también nitrógeno del aire. Pero en la utilización con celdas de combustible, estos son dispositivos que son de alguna manera semejantes a las baterías, dado que tienen un ánodo y un cátodo, como en el caso de las baterías, pero no hay una conversión de calor en trabajo, sino que hay una conversión electroquímica de hidrógeno, y en este caso se utiliza solamente en esta conversión electroquímica oxígeno, que puede ser proveniente del aire, de hecho es proveniente del aire, y el subproducto es agua, o los subproductos son agua y calor. Por lo tanto, en la utilización de celdas de combustible, las emisiones de gases de efecto invernadero son nulas. En ese sentido, actualmente lo que se espera, digamos, es que se reduzca el costo de las celdas de combustible para que sea más competitivo el uso del hidrógeno, pero nuevamente esto todavía está en un proceso de desarrollo. Bien, tenemos una pregunta vinculada a la infraestructura. Dice, gracias por la presentación. ¿Es posible pensar en mezclar gas natural e hidrógeno usando la infraestructura actual? Me refiero, seguramente la pregunta tiene que ver con Argentina en particular. Sí, qué interesante pregunta, muchas gracias. Em, Es muy interesante la expectativa de la mezcla de hidrógeno con gas natural, porque se podría, por ejemplo, utilizar, de hecho, esta es una experiencia que se ha hecho y se ha utilizado en Pico Truncado, donde hay una planta productora de hidrógeno piloto, eh, hasta un 20% volumen en volumen de mezcla de hidrógeno en gas natural. No es necesario cambiar la infraestructura ni de las estaciones de servicio ni
de un equipo de GNC de los que se usan de quinta generación para la aplicación directa vehicular. Sí hay que hacer pruebas para ver si los gasoductos en Argentina serían adecuados para el transporte de hidrógeno, sobre todo por las posibilidades de pérdida, dado que el hidrógeno, digamos, al ser una molécula muy pequeña, tiene un coeficiente de difusión muy alto y podría perderse en distintas etapas. Y también hay otro mecanismo que hay que estudiar, que es la fragilización del acero por el hidrógeno, porque el hidrógeno, digamos, al eh, tener la posibilidad de meterse, si está a presión en los intersticios del metal, puede reaccionar con el carbono y metanizarlo, y eso produce fragilidad. Pero bueno, ese es un estudio que es digno de hacer. En algún momento la CONE, a través del Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable, planteó ese estudio. Eso sería muy interesante que se terminara de resolver ese tema para ver si esta tremenda infraestructura de gas natural que tenemos en Argentina podría utilizarse también para mezclas de estos gases. Gracias. Acá tenemos otra pregunta del panel. Cuando decís que no hay suficiente energía verde para reemplazar el gas, ¿se puede hacer un paquete donde se produzca energías renovables y el hidrógeno con ventajas impositivas para el inversor, para exportar? Se generaría fuentes de trabajos y cadena de valor. Sí, claro, ese es un planteo muy interesante. De todos modos, y ese sería el planteo sustentable. De todos modos, lo que tenemos que observar es que, bueno, eh, el, el parque de renovables actualmente disponible en Argentina, en el caso de lo mencionado, en el caso eólico, es de 2,6 gigavatios, y eso podría, si estuviera dedicado completamente a producir hidrógeno, producir una cantidad de hidrógeno que sería poco significativa si nosotros quisiéramos sustituir el uso de gas natural actualmente con con la producción de hidrógeno verde. Entonces, tendríamos que generar un incremento sustancial de los parques de energías renovables para dedicarlos a la producción de hidrógeno directamente, y eso, si bien en cuanto al recurso primario, Argentina tiene sobradamente una cantidad importantísima, pero requiere de una inversión que va a llevar muchos años. O sea, si bien eso es desde el punto de vista técnico factible, desde el punto de vista económico requiere primero de una política direccionada en ese sentido, con una inversión importantísima. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se podría llegar a sintetizar hidrógeno de manera industrial a partir de la hidrólisis? Bueno, hidrólisis es un proceso distinto a la electrólisis. El que mencionamos es el proceso de electrolítico, que es la ruptura, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser agua, pero sí, el que hemos mencionado es agua, a partir del uso de electricidad, y sí, sí ese proceso se puede industrializar. Esa es la expectativa de la disminución del costo del hidrógeno verde, para que el hidrógeno verde pueda estar en el orden de los $2 por kilogramo. Lo que se pretende es que los electrolizadores bajen el costo. eh, a partir del 2030 se espera entonces que ese hidrógeno verde sea más barato que el hidrógeno azul, precisamente por la disminución en el costo de los electrolizadores. Y esa producción sería industrial. Bueno, básicamente yo creo que ya estamos en el tiempo expirado. Yo te diría si tenés alguna conclusión en particular sobre tu visión o la visión del sector,
de cómo evolucionaría el hidrógeno, qué debiéramos hacer en Argentina en los próximos 10, 15 años y bueno, y cómo eso impactaría sobre la necesidad de utilizar gas natural, que es un recurso casi infinito en estos tiempos en Vaca Muerta. Bueno, pienso que para desarrollar el hidrógeno en Argentina tiene que haber una decisión política a nivel país. En alguna etapa anterior en Argentina hubo un desarrollo significativo, al menos a nivel de estudios eh, sobre el hidrógeno, pero luego se frenó y bueno, ahora está iniciándose nuevamente. Pero claro, Argentina requiere de una gran inversión para entrar en el mercado del hidrógeno, tanto interno como lo que se espera. eh, a partir del 2030, tanto Europa como Japón y varias potencias del primer mundo quieren tener un grado de penetración de hidrógeno verde que va a demandar necesariamente la importación de otras latitudes, y Argentina tiene ahí una gran oportunidad. No obstante, son precisamente las empresas que están vinculadas al desarrollo de gas natural las que tienen la posibilidad más directa de involucrarse en este tipo de tecnologías. Y de todas maneras, dado que Argentina tiene esta cantidad importante de gas natural, es interesante la utilización y hacer énfasis en la captura de dióxido de carbono. Si hay algo que yo tomaría como conclusión, es que hay que apuntar a la utilización de gas natural con captura de dióxido de carbono, y eso es lo que hace sinergia para, digamos, la motivación de utilización del hidrógeno. Esa sería mi conclusión final, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Excelente tu presentación y también una cantidad muy importante de preguntas de los asistentes, del auditorio, que lamentablemente no vamos a poder responder en esta oportunidad. Lo que sí quería comentarles a todos es que esto es un ciclo de conferencias que estamos iniciando hoy y seguramente se va a extender en los próximos años, 2022, 2023 seguramente, donde ya nos dedicaremos más a la tecnología y a todas las iniciativas que hay en el país, porque estamos tratando de abrir esta tribuna de debate donde la gente pueda expresar o pueda transmitir al auditorio qué oportunidades vemos en este sector, en el sector del gas, en el sector de oil and gas, para contribuir a la transición energética. Así que gracias, Ramiro, y a continuación lo dejo al ingeniero Carlos William con la presentación de la segunda exposición de esta conferencia. Muchas gracias, Daniel. Quedo a disposición. Bueno, gracias, Daniel. Gracias, buenos días. Gracias por participar en este ciclo de conferencias. Yo soy ingeniero químico con posgrados en gas y petróleo y en Project Management. Tengo más de 35 años de experiencia en esta industria, mayoritariamente desarrollados en Pan American Energy, donde ocupé las gerencias de Neuquén, de Acambuco en Salta y la presidencia de Chaco, que es un activo de Pan American en Bolivia. Actualmente realizo trabajos de consultoría y representaciones en Oil and Gas y participo activamente de esta comisión, la Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas, y en la de Captación, Transporte y Tratamiento de Gas, ambas de IAPG. En esta segunda conferencia, que trata sobre una visión global del presente y del futuro del hidrógeno, va a estar a cargo de Abhinav Bashkar, que es Project Manager en investigación de hidrógeno de la empresa Rystad Energy. Abhinav tiene un PhD en evaluación técnico-económica de tecnologías de decarbonización y ha investigado extensamente sobre la fabricación de acero basado en hidrógeno. Durante su carrera trabajó
intensamente en la transición de sistemas de energía, con vasta experiencia en el modelado de sistemas de energía. Abinab posee además un máster en Ingeniería de Fabricación y Emprendimientos Climáticos, así como un Bachelor Degree en Ingeniería Mecánica. En Rystad Energy, su enfoque primario está en la investigación sobre hidrógeno y amoníaco orientado a aspectos del suministro, la demanda, el almacenaje y el transporte del hidrógeno y sus derivados. Les recordamos que ir realizando las preguntas durante la exposición que se responderán al final de la presentación. Así que les damos entonces la bienvenida a Abinab Rashkar. Please, Abinab, go ahead with your presentation. Sure, thank you. I'll just share my screen now. Una única, just a moment, quería aclararles que la presentación de Abinab va a ser en inglés. De todos modos, las preguntas las pueden hacer en castellano y yo se las voy a ir traduciendo. Así que cualquier duda que tengan, por favor, nos dicen. Please, Abinab, go ahead. Okay, thanks a lot for the introduction, and thanks, Ramiro, for the wonderful presentation. It makes my job much easier because you already introduced most of the technical aspects of it. So I'll probably focus more on the business opportunities for hydrogen, and especially what can be done with natural gas reserves in Argentina in terms of hydrogen. So with this slide, I just wanted to give a brief overview of what are the different pathways for hydrogen. So at the top, you can see the different feedstocks which can be used for production of hydrogen. Primary hydrogen production at present, which is almost at 70 million tons per year, is done through natural gas and coal as well. So in China, 21 million tons of hydrogen is produced every year, primarily for ammonia production and also for methanol and some usage in petrochemical refineries. All of that is produced through coal gasification. We also can produce hydrogen from biomass gasification, but the applications are not that high yet. The last step would be the use of renewable electricity, which is not a new technology. The first, I would say, megawatt scale electrolyzer was put in use in Norway in early 1930s, which were used for ammonia production through a hydroelectric power station. But since the cost of electricity is growing down in terms of solar and wind, there has been an increasing interest in the technology. So about the use of hydrogen, I will talk a little bit more. So on the demand side. So if you come to the bottom of this chart, you'll see the usage of hydrogen, where hydrogen can either be used as a molecule like hydrogen itself, or it can be converted into useful molecules like ammonia, methanol, or synthetic hydrocarbons as well. So at the bottommost, we'll see some of the potential areas where hydrogen can be used. The first one would be refineries, where almost 38 million tons of hydrogen is used every year at present. The primary use of hydrogen in a refinery is the desulfurization process, where even heavy oils can be I would say converted into lighter hydrocarbons, which can be used as fuel, and also to remove sulfur content in the oil, which has become a huge issue, the pollution from SOx gases or sulfur oxide gases. So hydrogen is helpful in removing this. And because of the stringent regulations on emission, the amount of hydrogen required for refineries is increasing. But since the oil demand will decrease in the future, we see a decreasing trend in hydrogen demand in refinery, but still there would be a significant demand from refineries even in the future. The other segment which currently enjoys most of the demand would be the fertilizer sector, where primarily the hydrogen is used to make ammonia and nitrogen as fertilizers. So this contributes to another 31 million tons of hydrogen usage at present. Primarily produced through natural gas, but as I mentioned, in some countries like China, coal is also used as a feedstock for production of hydrogen. Some quantity of hydrogen is, I would say, co-produced with carbon monoxide, which is syngas, carbon monoxide plus hydrogen, which is used for methanol production, and that is in
the second step used for plastic production, as it's shown here. Now, this is the present use. So we use hydrogen majorly in the refinery, the fertilizers, and the plastic segment. But when we go in the future, new segments of the economy are opening up for hydrogen uses. So the major sector which will be added up is steel. So at present, primary steel production is done through the reduction of iron ore with coal or coke, which is derived from coal. But hydrogen can also be used as a reducing agent. And this has been proven in various reactors, I would say. And there's a demo plant running in Sweden at present, which is using 100% hydrogen for steel production. And most of the, I would say, largest producers of steel, like Baosteel in China, ArcelorMittal, which is Europe-based, and also SSAB, which is Sweden-based, all of them have either committed to making green steel made from hydrogen or are in the process of building these new plants. So this, every ton of steel which is produced from hydrogen requires 60 kg of hydrogen. So this would mean that a huge demand for steel is created. I will talk more in detail about the process in the next few slides, but steel is one of the segments which will see a huge increase in hydrogen demand in the future. Similarly, we have the shipping segment, where hydrogen or hydrogen derived fuels like methanol or ammonia can be used as a fuel. And we're seeing a lot of interest in the market in this. But also in the transport segment, we see in heavier road freight, for example, when you talk about trucks, the use of hydrogen or hydrogen derived fuels like synthetic hydrocarbons can play a major role. Similar is the case with aviation. We don't see the major use of hydrogen in passenger vehicles globally, but in certain geographies, this would become a use case, especially in countries like Japan and China, where we see a lot of interest coming up. There are some interest in Germany and California, but the EV penetration or the battery electric vehicle penetration is higher there. And the last segment which I want to talk about is the power segment, where the role of hydrogen would be for seasonal storage. What do I mean by seasonal storage? So regions which are very rich in solar or wind could have, I would say, durations when there is very less wind, which we see in Europe quite a bit. Certain seasonal variation in the wind velocity decreases the supply significantly. During these times, you can have stored hydrogen, as Ramiro showed in his slides. Salt caverns can be used for storing large quantities of hydrogen, which can be used to generate power in the future. We are seeing some projects in US which are using this, and hydrogen-ready turbines are being developed by companies like GE and Siemens, and they also intend to convert their natural gas-based turbines to start using hydrogen in the future. So this is a basic overview. Now I'll get into detail about what is the actual demand looking like. So as I mentioned, the demand of hydrogen at present is almost in the tunes of 70 million tons per year when we talk only about pure hydrogen. Going to 2050, this demand would grow to almost 5 times in the range of 340 million tons per year. And the major segments which will add to this demand are steel, aviation, and shipping, as I discussed. But apart from that, we'll also see increase in the fertilizer production because of the increasing global population, and the demand for new, I would say, agricultural production would increase the demand for fertilizers as well. Now, if we go into detail into one segment, which is the steel production, I thought I'll put a slide here to show what is the difference, what is this production process. So here on the right-hand side, you can see a DRI shaft furnace, which is basically a replacement of a blast furnace, which is generally used for steel production. And here the temperatures are much lower. You can produce steel at a temperature or iron at a temperature of 700 to 800 degrees Celsius. The hydrogen can come either from electrolyzers, or blue hydrogen can directly be fed into a in a DRI shaft furnace. During my analysis, I realized that blue hydrogen has a benefit if it's produced on site because the temperatures are generally higher. So you would not need an additional heating step here, and you can directly integrate a blue hydrogen plant into a DRI shaft furnace. Almost 5% of the present steel production is done through natural gas-based direct reduced iron production. Here, carbon monoxide and hydrogen are mixed together and fed in the shaft furnace,
But in the future, 100% hydrogen can also be used for reduction. And this could lead to almost zero emissions from steel production, while at present, every kg of steel produces 2 kg of CO2 and contributes to almost 7% to 10% of the global GHG emissions. This will become more apparent in this slide, seeing the amount of steel we produce every year. So it has been increasing gradually, and at present, China controls more than 50% of the market. And the major steel producers in China, like Bao Steel and HPIS, which is the third largest steel producer in the world, have committed to hydrogen-based steel production in the future. And they've already started testing it. And the first demonstration plant in China would be coming up as early as 2022. So there's a lot of traction happening in the steel markets. And another thing which I would like to mention here is the reason this is becoming a fast revolution in that sense is a lot of countries, especially in the EU, a recent policy change was announced called the Fit for 55, within which a policy called carbon border adjustment taxes was announced. What this means is even if EU imports steel and it's produced through a carbon intensive process in a different country, they have the right to impose a carbon tax on it. So even if China wants to sell its steel to EU, they'll have to produce it through a decarbonized process. And this would create a new market for green products. And apart from that, even the end users of steel, like automobile companies like Volvo, Mercedes, BMW, all of them are actually signing contracts for decarbonized steel and are also investing in green steel production. So this is of interest in the sense that new markets are being created for greener products and where hydrogen will play a major role. And in this slide, I just show what will happen if we continue to produce steel through the carbon intensive process, which is shown in the red line, and what will happen if we start producing hydrogen-based steel. So there's an immense reduction which can happen by 2050 if we start producing if we start increasing the share of hydrogen-based steel production in our product mix. So this is more or less about the steel part, but I also have some slides on ammonia. So ammonia is becoming extremely important now, both as a maritime fuel, but also in certain countries like Japan, where this is being talked as a replacement fuel for coal. I'll talk more in detail, but here I'm just showing a slide where the main marine engine suppliers like Wärtsilä, MAN, Wingo, and Hyundai, they're all developing shipping fuels based engines, like alternative shipping fuel based engines, which can use hydrogen, ammonia, or methanol. And all of them are going to be ready with commercial engine sets by 2025. And also there has been an extreme interest from shipping companies like Maersk, NIC, COSCO Shipping, and also Trafigura from Singapore. They all want to change their shipping fleet to be carbon neutral. Of course, there'll be a cost associated with it. The fuels would be costlier, but the emissions would be negligible. Here, I also like to mention that there are some policy changes coming up from the International Maritime Organization, which is making it more stringent, like the regulations around emissions for shipping companies. So that's why they're trying to switch as early as possible. Apart from that, in the recent policy update, which the EU had, the shipping sector has been included in the EU ETS, the emission trading system, for the first time. What that means is any ship which is going to the port at EU will have to pay an emission tax if they are using an emission intensive fuel. So this would also result in a faster transition from these fuels. And the fact that most of the supply chain players are already ready to go through this transition, we see a huge demand being created for ammonia. Now, if we come to the use of ammonia for power turbines, this has mostly been driven by Japanese companies. So here I would mention that Japan has a plan to convert all of its coal thermal power plants to run on 100% ammonia by 2050. Right now, they're testing with coal blending, like they're testing 20% blending of ammonia and coal.
in a gigawatt scale plant where the boiler would be changed to burn ammonia and coal together. Here, the steam turbines do not need to be changed because the heat source is only being changed. But also companies like JERA are also testing the use of pure hydrogen in natural gas-based combined cycle power plants in US, for example. Right now, they're blending it with natural gas, but in the future, this would mean that they can go up to 100% hydrogen-based turbine. And this is something which we're seeing a lot in the power segment, where hydrogen and natural gas can be blended together for making energy. This helps in, I would say, relieving the economical stress of having stranded assets where you've already invested heavily in a turbine and then you'll have to replace it immediately. Rather than that, you can start playing around with the use of increased hydrogen. There are obviously challenges. Hydrogen is a fast burning fuel. The temperatures are higher and you need to control the flame in the combustor properly. But these things are being navigated quite quickly by the industry, where I would mention that GE, IHI, Siemens, Mitsubishi Power are heavily invested in these technologies. And this could lead to a very fast change in the future. So what is happening in the commercial market then? If there's so much demand, what is happening? In this slide, I'm just showing a snapshot of what are the projects that are coming up globally. So this is a color-coded project: gray, green, blue, and turquoise. So I just would explain what turquoise means basically. So turquoise hydrogen is hydrogen which is produced from a process called methane pyrolysis. Methane pyrolysis or methane cracking is a process where methane or natural gas is heated to a very high temperature in the range of 1200 to 1500 degrees Celsius, where it disintegrates into carbon and hydrogen, where carbon is solid carbon, which can be used for making tires or your graphite or your ink, and hydrogen is produced as a byproduct. This process had been known for a very long time, but commercial usage of it was, I would say, not being done in most countries because of the higher cost of natural gas. But now that shale gas revolution has pushed this plant in operation already, which you can see on the left in the US, in Nebraska, by a company called Monolith Materials. They've commissioned the plant and they are producing carbon black now. And they have received huge amounts of investments, and now they are building another plant with a higher capacity to start producing byproduct hydrogen, which will be converted into ammonia. The region where they're located in has a huge demand for ammonia, and then they want to start using almost the turquoise hydrogen for production of ammonia. A brief comment on the, I would say, allocation of projects here. As you see, a lot of projects are located in Europe. This is because of the favorable green hydrogen policies which had come up, but also there are new projects being announced in Australia, for example, and these are being announced to cater to the export market of Japan, where Japan intends to use huge amounts of hydrogen, not only for power generation, but also they want to be using it for the transport segment heavily. Recently, the 14th five-year plan of China was announced, where they have selected, or they have announced that hydrogen would be one of the major technologies which would be pursued by the government. And the reason they are pushing so hard for hydrogen is they have a lot of renewable energy curtailment. What I mean by renewable energy curtailment is basically when you produce huge amounts of wind power and solar power at times when there's no demand for electricity. Then you cannot use the electricity and it's wasted. So a lot of these wind resources in China are located in regions like Western Inner Mongolia or northwest of China, where the population density is quite low and the electricity grid is not well connected. So instead of building a large-scale network of electricity, they want to start producing hydrogen and start shipping it to high dense population sectors. And they will also want to move away from coal-based hydrogen production to greener means in that sense. So this is what is happening globally in terms of hydrogen supply. But it would not be fair if I don't show some of the forecasts for costs of hydrogen.
So within the levelized cost of blue hydrogen, we show the capex, which is shown in yellow, and the brown part is the opex, which majorly is contributed from the natural gas prices. Now, there would be flips and flops in, I would say, the natural gas prices. Basically, it's a dynamic market, but we see that it would be in the range of 2 to 2.5 globally, more or less in the next few decades. If we look at the price of green hydrogen, particularly for Argentina, I have segregated it into two colors. So the blue one refers to solar and the red one is wind. We see that in Argentina, the resource for solar and wind are quite high, and already the prices for green hydrogen are comparatively lower than rest of the world. And with the decline in cost of electrolyzers, we can see that by 2035 or 2040, we'll have competitive prices for green hydrogen versus blue hydrogen. So the fact that if we see the production costs of blue and green and compare the different demand segments, I would say there's a huge opportunity for using blue hydrogen in the short and medium term, creating demand segments which can be used when we have enough green hydrogen or the green hydrogen costs have fallen down before. So to maintain that point, there's a huge demand for ammonia being created by the Japanese market. And if you could supply them even blue ammonia, as has been in the case from Saudi Arabian suppliers, you would have a share of the market. And then when the green hydrogen costs come down significantly, then it could be supplied as green ammonia as well. So that business strategy can be quite useful in utilizing the existing resources in Argentina and also looking forward to creating new resources and job opportunities. So this is my take on this, and I'm open to questions now. Thank you. Okay, Abhinav, thank you very much for your excellent presentation. Let's go to some of the questions. Vamos a hacerle algunas de las preguntas que estamos recibiendo. The first one is, how is ammonia used to get energy? And if there is a chemical reaction, what are the products of this reaction of the same? Yeah, ammonia can be directly combusted to produce energy because it has huge amounts of hydrogen in it, and I would say the product would be NOx, like nitrogen oxide gases, but also water. So there have been concerns about the production of nitrous oxide gases and the emissions related to it, but it has been shown in many plants in Japan that selective catalytic removal of nitrous oxide gases is possible, and the emissions are within the limits. So that would not be a problem. Yeah. Okay. One more. What's your opinion about blue and green hydrogen cost? Yeah, I think as I mentioned, the opportunity for hydrogen is becoming extremely important, and it's becoming a competitive market. So the idea should be to gain as much market share as possible. And blue hydrogen for countries with access to cheap natural gas could be the first opportunity where blue hydrogen can be created and sold as ammonia or as blue methanol or even as steel, for example. I would say production of steel from blue hydrogen in Argentina could also create an opportunity. We are very close to one of the biggest raw material suppliers in Brazil that could be imported, and the finished products in terms of steel could be sold globally, as the demand for steel is going to grow by 30% every year till 2050, because new infrastructure will be required now in developing countries, in Africa as well. So there's a huge opportunity in that blue hydrogen could be the stepping stone. And then we can move to green hydrogen in the future. That is my take. Yeah. Yeah, okay, just a moment. Other question we have is about pressure and temperature
of hydrogen and the low tension and ductility of the steel, how will be managed this process? Okay, so if I get it correctly, it's about the production of steel from hydrogen. So here the pressure Yes. is not very high. It's in the range of 6 to 8 bars. We do not need pressurized hydrogen here. So electrolysis could be an answer to this. And the production process here is based on the fact that hydrogen is a much smaller molecule, and the chemical reactivity, I would say, in with iron ore is much higher for hydrogen. So that's why we don't need higher temperatures. It can work at 700 degrees Celsius rather than going up to 1500 degrees Celsius, which is the case in a blast furnace. And it has been shown by companies that 100% hydrogen can be used for production, and the metallization rate, which refers to the amount of iron which is produced from iron ore, is in the range of 95 to 96%, which is quite high. So it's completely feasible. It's completely, I would say, technically feasible. The only problem is the cost aspect, where hydrogen-based steel production could be 30% higher in cost in the present times. But this is being solved by certain government policies in Germany, for example, where they've introduced a new policy called carbon contracts for difference, where if you choose a low carbon emission technology to produce things, then the government will pay you upfront for choosing that technology as a difference between so the baseline would be the coal-based process, and if you use hydrogen-based process, the government will pay the gap to you. And this is being looked into quite, I would say, in detail by companies. And the biggest steel producer in Germany, called ThyssenKrupp, they are moving to hydrogen-based steel production as well. So they're already testing in the blast furnaces, and they're also trying to do a project with Equinor called H2Morrow, where they want to import blue hydrogen from Norway to start production in their plant at Duisburg in Germany. So quite an interesting time to be in, I would say, in the steel markets. Okay, we are very close with the time, but just a final question. What are the challenge of pure hydrogen transportation and storage? Best methods, materials, and so. Yeah, that's a great question. I would say there are concerns about the transportation of hydrogen in existing natural gas pipes in terms of reactivity of hydrogen, and also blending of hydrogen with natural gas has been proposed, but not more than 5 to 20% based on the sulfur content in hydrogen. So hydrogen very quickly reacts with sulfur and natural gas to make hydrogen sulfide, which is a poisonous gas for the iron product, I would say. But the pipelines in Europe, at least, have been tested to check if they can supply large quantities of hydrogen, and 98% of them can actually supply hydrogen. So this is still, I would say, a matter of research in terms of both commercially as well as technically. But for storage, I think salt caverns are the best solution for large-scale geological storage of hydrogen, where the costs are the lowest. Geological storage versus on-surface storage is a completely different story, because on-surface storage is much more costly. So if we store hydrogen in a geological reserve like a salt cavern, the cost would be in the range of $3 per ton, and if we do it on surface, it's in the range of 350 to 400. So it's like 100 times more expensive. And I think these are all new technologies in the sense of storage. For vehicles, we still have some carbon fibers which can store at 700 bars of hydrogen, but I think the value chain would be developed in the future, where we have low-cost materials being used for storage, like metal hydrides and things like that. Okay, thank you. Well, thank you very much. We are finishing with this. Yeah. Obviamente el agradecimiento a Abinat por la presentación. Hay varias preguntas que obviamente por una cuestión de tiempo no pudimos contestar, pero vamos a tratar de pasárselas tanto a Abinat como a Rodrigo para que
después ellos las puedan contestar de manera directa.